A continuación tendremos la ponencia de la señora Norma Constanza Castellanos y el nombre es Olimpamérica. Me complace mucho iniciar estas jornadas porque pues a veces nuestro tema del Comité Olímpico pues tiene que ver, o algunos lo referencian exclusivamente con medallas, como lo dijo ahorita Henry. Y las medallas es finalmente el resultado. Pero todo el proceso que significa una medalla, todo el proceso que significa el esfuerzo de cada uno de los atletas, todo el proceso que significa realmente el deporte es lo que está en el trasfondo de esta misión institucional del Comité Olímpico Colombiano. Hace algún tiempo el movimiento olímpico entendió un poco que el deporte de alto rendimiento va más allá del podio, va más allá de un evento multideportivo cada 4 años y que es todo un proceso social. Para los profesionales del área de la educación física y el deporte, pues esto no es nada nuevo. Probablemente para los dirigentes deportivos sí, y a veces suena extraño que el Comité Olímpico Colombiano dé estos discursos, porque como que no encaja realmente con lo que es esa referencia normal que tiene nuestro país en lo que es el Comité Olímpico Colombiano. Pero realmente el movimiento olímpico empieza desde la educación. El movimiento olímpico se desarrolla principalmente por un educador que fue Pierre de Coubertin, y es a través de la educación que realmente estamos avanzando en el deporte de alto rendimiento en el mundo entero. Y es por eso que el movimiento olímpico y en particular el Comité Olímpico Colombiano vienen trabajando en este sentido. Lo que vamos a hablar aquí es un poco de lo que el Comité Olímpico Colombiano viene desarrollando desde hace unos años en el tema del deporte para el desarrollo y la paz. Porque el movimiento olímpico, que es un movimiento mundial, ha entendido que el deporte en la base, el deporte social, es lo que realmente requiere una sociedad que se está formando día a día. Tenemos muchos deportistas de alto rendimiento, pero para llegar a la cúspide necesitamos una base deportiva que no solamente esté pensando en récords, que esté pensando en marcas, sino que además tengan la posibilidad de ser unas personas integrales, unos seres humanos que le aporten a la sociedad. Y el deporte hace eso, aportarle a la sociedad. ¿Qué mejor referente que un atleta que se esfuerza, que todos los días tiene que estar pensando en cómo mejora no solamente una marca, sino cómo mejora sus potencialidades físicas para ser un referente y un modelo en la sociedad? Eso es lo que hace el deporte, eso es lo que hacen nuestros atletas día a día, y en nuestro país mucho más. Nuestros atletas son modelos de nuestra sociedad, son atletas de nuestros jóvenes, son atletas de nuestros niños. Si nosotros le preguntamos a un niño por el nombre del presidente de la República, a lo mejor no lo sepa. Pero si le preguntamos a un niño quién es Mariana Pajón, probablemente sí lo relacione. Si le preguntamos a un niño quién es Caterina Ibargüen, probablemente lo relacione mucho más. Entonces, esas nuevas herramientas que nos da el deporte son las que realmente la sociedad necesita hoy. Pero para llegar allí, nosotros como dirigentes deportivos tenemos que tener conciencia de ese elemento fundamental que tiene el deporte en la sociedad. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace algún tiempo en el Comité Olímpico Colombiano. Algunos dirán, ¿cómo así que una dirección académica en el Comité Olímpico Colombiano? ¿Cierto? Porque, pues Comité Olímpico, ¿a qué les suena? Medallas, ¿cierto? Atletas, preparación de atletas, Juegos Olímpicos, ¿cierto?
Pero desde hace algún tiempo en el Comité Olímpico Colombiano entendimos que hay una relación muy importante entre los resultados deportivos y la academia. Eso quiere decir básicamente que nosotros desde el Comité Olímpico creemos que los resultados deportivos del país, por supuesto, son el resultado del talento deportivo, pero no solamente del talento deportivo, sino también de una serie de factores que han fortalecido ese desarrollo deportivo. Y uno de los factores fundamentales en estos últimos 25 años tiene que ver con la formación de profesionales del sector. Hace unos años éramos 3 o 4 facultades de educación física en el país, en Bogotá, en Valle, en Antioquia. Hoy somos más de 54 facultades de educación física, deporte y recreación en el país y seguimos creciendo. Aquí está una de las personas que agrupa estas facultades, que es el doctor Francisco Gutiérrez, secretario de la Asociación Colombiana Red de Facultades de Educación Física, ARCOFADER. Eso es importante para nuestro país y eso a veces no lo vemos. En el mundo entero y principalmente en América Latina nos preguntan todo el tiempo qué está haciendo Colombia para que tenga estos resultados deportivos. Y uno de los temas fundamentales es es crear estos espacios académicos de reflexión, es darle herramientas a los profesionales en ese sentido, es que cada día tengamos nuevas oportunidades desde las regiones para profesionalizarnos, y eso lo hacemos en estos espacios. Y desde el Comité Olímpico hemos entendido que esa también es una responsabilidad nuestra. En la Ley 181, si ustedes observan, una de las funciones del Comité Olímpico Colombiano es ayudar al fortalecimiento y a la capacitación de los profesionales del sector, y eso es lo que estamos haciendo desde hace algunos años. Entonces, por eso se crea la Dirección Académica del Comité Olímpico Colombiano, donde realmente lo que nosotros hacemos es, a través de estrategias y de alianzas con el sector académico, poder potencializar espacios académicos para los profesionales del sector, para todas las personas que intervienen en el sector, y estamos hablando de los atletas, de los dirigentes, de todo el grupo humano que está acompañando a los atletas y por supuesto de la sociedad en general. Y de la sociedad en general quiere decir básicamente que sensibilicemos un poco a nuestras regiones en el papel fundamental del deporte, que vuelvo y repito, va más allá de una medalla. Y en ello hemos trabajado en unos temas fundamentales. Entendemos que el deporte para el desarrollo social es la base fundamental de los resultados deportivos. Desde hace unos años, con apoyo de Solidaridad Olímpica, que es una comisión del Comité Olímpico Internacional que maneja todos los programas estratégicos del Comité Olímpico, se viene desarrollando en el mundo entero una tendencia y es fortalecer el deporte para el desarrollo. El año anterior, desde el Movimiento Olímpico y el Comité Olímpico Internacional, se viene reflexionando mucho sobre el papel fundamental del deporte. Y si es solamente la medalla, y si es solamente el marketing que tienen unos Juegos Olímpicos, o si esto tiene que ver mucho más allá que solamente el resultado de un mes cada 4 años. Pues la reflexión es que es mucho más allá que eso. ¿Cuál es el objetivo real del olimpismo? No es el resultado deportivo. El objetivo del olimpismo es poner el deporte al servicio de la sociedad. Entonces allí nos cambia un poco la perspectiva del movimiento olímpico, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar realmente que es mucho más allá de un mes de competencia, sino que ese es el resultado de todo un proceso social, que hacemos todos, no solamente el Comité Olímpico o los estamentos nacionales, sino que hacemos desde la sociedad.
Y allí hay una responsabilidad inmensa. Y hay una responsabilidad inmensa del sector del deporte, del sector de la educación y por supuesto del sector asociado del país. Esto no lo estoy inventando yo. ¿Qué es la Carta Olímpica? La Carta Olímpica es la hoja de ruta del movimiento olímpico, de los comités olímpicos nacionales, de las federaciones internacionales, de las ligas y de los clubes. Cuando uno se mete en los temas del deporte asociado, piensa básicamente en medallas, en competencias, en cómo busco un atleta para que realmente pues sea muy visible en mi deporte o en mi disciplina deportiva. Pero detrás de esto está toda una organización deportiva. Y la base fundamental de estas organizaciones deportivas es esta Carta Olímpica. Y miren que no tiene nada que ver el objetivo principal del olimpismo con la competencia. Sino, vuelvo y les dejo esta frase. Entonces allí hay una reflexión importante, porque muchas veces en nuestra dirigencia deportiva pensamos solamente en el logro final, pero no tenemos claridad de cuál es el fundamento específico del movimiento olímpico, en donde se supone estamos inmersos como organizaciones deportivas. Y allí empieza el trabajo del Comité Olímpico Colombiano. Entonces, si este es el objetivo principal del movimiento olímpico, del Comité Olímpico Internacional, de los comités olímpicos nacionales, de las organizaciones deportivas como las federaciones, las ligas y los clubes, entonces hay que darle la vuelta a esa estructura de la que estamos hablando en el país. Y nosotros desde el comité, por supuesto que tenemos que dar ejemplo. Y por eso, desde la dirección académica, que es una de las estrategias fundamentales del Comité Olímpico y una de las áreas misionales del Comité Olímpico, pues tenemos esa responsabilidad. Por supuesto, no nos vamos a apartar de la responsabilidad de desarrollar y preparar a nuestros deportistas de alto rendimiento, pero como entendemos hoy que no es la única responsabilidad que tenemos, también estamos trabajando en los temas de deporte para el desarrollo. Y aunque nosotros como Comité Olímpico venimos trabajando en esto desde hace algún tiempo, pues para fortuna nuestra, el año pasado en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en Buenos Aires, con beneplácito observamos que el movimiento olímpico y todos los países del mundo están reflexionando sobre este tema. Hicimos un foro internacional con todos los comités olímpicos nacionales, 206 países del mundo, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, y durante 3 días no hablamos de medallas, no hablamos de resultados deportivos. Hicimos una serie de espacios académicos donde todos los miembros del movimiento olímpico hablamos del deporte para el desarrollo. Y estamos hablando básicamente de que el deporte promueve la salud, pero sobre todo que es una herramienta educativa. Entonces volvemos al tema, la dirigencia deportiva tiene que tener conciencia de este discurso, porque el discurso va más allá de un resultado deportivo. Y lo voy a estar repitiendo durante toda la charla. Porque finalmente esta herramienta educativa es la que realmente va a apoyar los procesos en la sociedad. No es una reflexión del Comité Olímpico Colombiano porque nuestro presidente sea licenciado en Educación Física y tenga una sensibilidad sobre lo que es la educación. No es un discurso de la directora académica porque sea licenciada en Educación Física y tenga sensibilidad en este proceso. Es un discurso que estamos hablando desde la cabeza del movimiento olímpico y que afortunadamente Colombia hoy es un referente en ello.
No en vano tenemos la compañía aquí de todos nuestros amigos con quienes venimos trabajando desde hace algunos años en este proceso y ahora les voy a contar qué hacemos en ese sentido. En el movimiento olímpico existen diferentes comisiones. Una, y solo una, es para hablar de los temas de los Juegos Olímpicos, pero existen más o menos unas 20 comisiones que tienen que ver con otros asuntos. Y una de las comisiones principales que se crea a través de este foro del Olimpismo en Acción en Buenos Aires es esta comisión de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del deporte, una comisión del Comité Olímpico Internacional, donde hoy el Comité Olímpico Internacional tiene 75 miembros, está conformado por 75 miembros y no son necesariamente representantes de las federaciones internacionales, de las federaciones deportivas internacionales, sino que son principalmente representantes de organismos multilaterales. Entonces, entre estos miembros del Comité Olímpico Internacional tenemos, por ejemplo, a Kofi Annan, tenemos al Príncipe de Mónaco, tenemos al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que como diríamos nosotros coloquialmente, no han jugado ni con tierrita, pero que sí están desarrollando, no ellos, sino sus organizaciones, estrategias importantes en los temas de deporte para el desarrollo. Entonces estamos hablando de organismos internacionales que hacen parte del movimiento olímpico, como Naciones Unidas, como el Banco Interamericano, y pues ustedes dirán, ¿qué tienen que ver ellos con los Juegos Olímpicos? ¿Cierto? Sí, medallas, resultados deportivos. Pues no, hay un movimiento muy fuerte en el mundo de estos organismos multilaterales, en esa responsabilidad social. Y por eso, para el movimiento olímpico hoy, esta es una de las comisiones más importantes. ¿Cómo se manejan los recursos del movimiento olímpico? A través de distintas estrategias, pero una, digamos que es la que más recursos da al movimiento olímpico, es cuando ellos recogen todos los recursos de la transmisión de los Juegos Olímpicos. Y estos son unos recursos bastante importantes. Estos recursos, lo que hace el Comité Olímpico Internacional es, a través de los programas que ellos desarrollan, identificar cuáles son las necesidades en el mundo y a través de estas comisiones, digamos que dar línea para que nosotros, comités olímpicos nacionales, podamos acceder a estos recursos. De estos programas estamos hablando que más o menos son 48 programas que se manejan en el caso del Comité Olímpico Colombiano desde la dirección académica, de los cuales solamente 5 programas tienen que ver con preparación y participación de atletas a los diferentes eventos del ciclo olímpico. Los demás programas tienen que ver con estrategias de deporte para el desarrollo. Eso nos cambia un poco la concepción de lo que es el Comité Olímpico Colombiano y de lo que es el movimiento olímpico. Esta Comisión de Asuntos Públicos y de Desarrollo Social básicamente lo que hace es asesorar al Comité Olímpico Internacional sobre esas estrategias de promover el papel del deporte, pero en un tema fundamental, y es el deporte para el desarrollo y la paz. Y allí venimos trabajando los comités olímpicos nacionales en diferentes acciones. Una de las acciones principales es apoyar a los gobiernos en el desarrollo de políticas y programas en torno al deporte y el desarrollo integral del mismo. También desarrollar programas principalmente que tengan que ver
con el deporte de base y el deporte para el desarrollo y la paz, principalmente con organizaciones internacionales. En el caso de Colombia, nosotros tenemos unos aliados estratégicos que luego les mostraré, pero en el mundo entero las principales organizaciones son Naciones Unidas, el Banco Interamericano y organizaciones como Peace and Sport. ¿Cómo se hace? Básicamente cooperando con algunos socios, tanto de organismos nacionales como internacionales, es decir, con los gobiernos y con estas organizaciones, donde tanto el Comité Olímpico Internacional, asociaciones continentales del deporte, en nuestro caso en particular, Panamesport, que antes lo llamábamos ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana, los comités olímpicos nacionales y las organizaciones internacionales, nos unimos para desarrollar programas en nuestros países. A través de distintas estrategias, y la principal estrategia hoy se llama Deporte para el Desarrollo. El movimiento olímpico, y si ustedes entran a la página del Comité Olímpico Internacional, tiene un link importante sobre el tema de deporte para el desarrollo y la paz. Básicamente en una estrategia fundamental que se llama educar y empoderar a los jóvenes a través del deporte. Esta es una línea fundamental que hace el Comité Olímpico Internacional y, por supuesto, nosotros como comités olímpicos nacionales para desarrollar los procesos de deporte para el desarrollo. Y otra línea fundamental es la promoción de los valores olímpicos, y es sensibilizar a la sociedad en general en esto que hemos venido hablando en los últimos 15 minutos, en que el movimiento olímpico y el deporte va mucho más allá del resultado final, que es el resultado deportivo, sino que es todo un proceso educativo en la sociedad. ¿Quiénes nos apoyan a nosotros como Comité Olímpico Colombiano? El Comité Olímpico Colombiano, por ser el comité que representa a Colombia, tiene una estructura bastante particular. El movimiento olímpico y los comités olímpicos nacionales dentro de cada país tienen unos aliados estratégicos de acuerdo a su posición geográfica. A nosotros como comités olímpicos nacionales nos agrupa pues el Comité Olímpico Internacional, pero en cada uno de los continentes hay unas asociaciones continentales o regionales, con las que se hacen, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, los Juegos Sudamericanos, los Juegos Centroamericanos, y cada una de estas organizaciones pues tiene una función particular. Para Colombia es muy importante, por su posición estratégica, el apoyo de distintas asociaciones deportivas en el continente. Nuestros amigos de educación física me imagino que tienen claro cuáles son esas asociaciones, ¿cierto? Los de la San Buenaventura pues tienen claro cuáles son las asociaciones a las que está afiliado el Comité Olímpico Colombiano. ¿Sí? ¿Alguno sabe de qué estamos hablando? Me imagino. Colombia, por ser estratégicamente, tener una posición geográfica estratégica, está asociado a una asociación deportiva panamericana en la que confluyen 42 países y que es la responsable de desarrollar los Juegos Panamericanos. Pero me imagino que, por ejemplo, nuestros estudiantes de educación física saben cuáles fueron los últimos Juegos Panamericanos. ¿De qué semestre son nuestros estudiantes de educación física? Bueno, entonces seguimos. Voy a preguntar más para que podamos avanzar. Hace unos pocos meses, este año, se hicieron los Juegos Panamericanos 2019 en Lima.
que han tenido pues una acogida importante, se transmitieron por distintos medios de comunicación, muchos de nuestros atletas estuvieron allí, etcétera, etcétera. Miren que es importante conocer toda esta información, sobre todo las personas que se supone aquí son la mayoría, están inmersas en el deporte. O sea, son los temas fundamentales que maneja un profesional del área. Entonces allí hay una reflexión importante, ¿no? Esto es la Asociación Deportiva Continental, que se llama Pananesport, pero Colombia también pertenece a la ODESUR, que es la Organización Deportiva Suramericana, que es la responsable de hacer los Juegos Deportivos Suramericanos. Colombia es un referente de los Juegos Deportivos Suramericanos porque hace unos años Medellín fue la sede de estos Juegos y desde esa época dicen que fueron los mejores Juegos Suramericanos de la historia, donde se dejó un legado importante a la ciudad en temas de escenarios deportivos. También el Comité Olímpico Colombiano está asociado a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. Estoy haciendo un recorderis de temas que son muy actuales, porque la mayoría de estos temas han pasado en nuestra región Caribe. Entonces, los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron ¿cuándo? Los últimos. Ah, bueno, porque yo ya iba a decir no apague y vámonos. Bueno, entonces, salvados. Fueron en Barranquilla, ¿cierto? El año anterior, donde por supuesto también se dejó un legado importante más allá del resultado deportivo. Colombia también hace parte y es asociada a la Organización Deportiva Bolivariana. Ay, bien. Listo. Entonces, hicimos los Juegos Deportivos Bolivarianos en Santa Marta hace 2 años, en el 2017. Todo esto hace parte de ese legado deportivo que tiene realmente no solamente el Comité Olímpico Colombiano, sino el deporte en general, que vuelvo e insisto, va más allá de un resultado deportivo. Entonces, todas estas estrategias lo que hacen es fortalecer muchísimo el deporte de nuestro país. Y esas asociaciones también nos ayudan con algunos recursos para desarrollar esta clase de estrategias. En el caso de Colombia, principalmente en lo que tiene que ver con el deporte para el desarrollo, el Comité Olímpico Colombiano viene trabajando con Solidaridad Olímpica, es decir, el Comité Olímpico Internacional, y con Pananesport, la Organización Deportiva Panamericana. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos principalmente con nuestros aliados estratégicos, que desde hace algunos años hemos entendido que son el sector académico. Sin el apoyo de las universidades, nosotros no podríamos hacer todo lo que hoy hacemos como dirección académica. Hoy trabajamos en todo el país, pero trabajar en todo el país significa identificar realmente el liderazgo en las regiones, y el liderazgo en las regiones lo tienen las universidades. Por eso para nosotros es muy importante que las universidades realmente se sensibilicen en estos procesos, que nos ayuden a desarrollar los procesos de formación en las regiones, porque si no sería imposible llegar a todo el territorio nacional. ¿Cómo lo hemos hecho? En el 2017 empezamos a entender desde las universidades, desde el sector académico, que teníamos una responsabilidad importante. Me regalan ahorita. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Pues básicamente que el sector académico, recordemos el 2017 estábamos en pleno acuerdo de paz, estábamos
todos con la expectativa de saber qué iba a pasar y cuál era la responsabilidad del sector deportivo en estos procesos. Y con las universidades empezamos a mirar realmente como sector civil, como sociedad civil, qué íbamos a hacer. Porque pues muy interesante que nos hablen de los acuerdos de paz, muy interesante opinar sobre los acuerdos de paz, muy interesante hablar del Estado y de la importancia del Estado en estos procesos, pero ¿y nosotros, el sector civil, qué estábamos haciendo para eso? El Comité Olímpico Colombiano es una organización de carácter privado. Las federaciones, las ligas y los clubes son de carácter privado, aunque reciban recursos del Estado. Y cuando hablamos de todo esto que tiene que ver con el deporte para el desarrollo, pues hay que entender también que nosotros como sociedad civil tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a estos procesos? Allí en el 2017 entonces empezamos a hacer una mesa de trabajo con las universidades desde el Comité Olímpico Colombiano, reflexionando cuál es el papel del sector académico en este sentido. A veces el sector académico, y con el respeto de muchos, se queda en la filosofía de todos estos temas. Pero ¿y cómo se aterrizan? ¿Cómo se aterrizan a la realidad? ¿Cómo llegamos realmente a la realidad de nuestras regiones y de nuestros territorios? Porque la academia no puede quedarse circunscrita en unas paredes. La academia hoy tiene que salir de los espacios a los territorios. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Comité Olímpico Colombiano con las universidades. Entonces, ¿qué hicimos? En el 2017 empezamos a trabajar con varias universidades, en particular en Bogotá, y con los rectores de más de 6 universidades, de la Asociación Colombiana Red de Facultades de Educación Física, con la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, empezamos a construir un manifiesto como sociedad civil, un manifiesto donde identificábamos cuáles eran esas necesidades y esos compromisos que como sociedad civil podíamos hacer en el tema del deporte para el desarrollo y la paz. Porque si no nos íbamos a quedar en el discurso, como a veces le pasa a muchas organizaciones. Entonces nos quedamos solamente en el discurso y no hay acciones concretas frente a lo que desarrollamos. Y creo que hoy ese no es el papel de las organizaciones civiles. El papel de las organizaciones civiles es realmente desarrollar acciones que impacten en nuestra sociedad que lo necesita tanto. Hicimos este manifiesto, un manifiesto que se llama Deporte y Posconflicto, una apuesta desde el sector académico del deporte para la construcción de la paz, donde a partir del 9 de noviembre, construcción que hicimos durante casi 8 meses, fue suscrito un manifiesto por el Comité Olímpico Colombiano, la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, la Fundación del Área Andina, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Libre, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Pedagógica Nacional. Un sector académico importante en el país. Y donde luego se fueron uniendo otras universidades como la Universidad de Antioquia, donde entendimos que realmente tenemos que hacer algo importante desde el sector académico para el desarrollo del país y en particular para lo que nosotros tenemos a la mano, que es el deporte. Y allí se empezó a construir todo este proceso. Luego de esto, que fue en octubre del 2017, empezamos a hacer unas acciones muy concretas en este sentido. Hicimos el primer Congreso Internacional de Deporte y Posconflicto. Este primer Congreso Internacional de Deporte y Posconflicto fue un congreso muy interesante porque no solamente confluyeron allí actores importantes del deporte del país,
sino que adicionalmente empezamos a adentrarnos en lo que era realmente la herramienta del deporte en el proceso del desarrollo social y cómo a través de esta herramienta que es el deporte podríamos incursionar en muchos espacios. Invitados internacionales como la Fundación Campo de Sueños de Sudáfrica, que fue la fundación de Nelson Mandela, que ayudó en todo el tema del resurgimiento de Sudáfrica en su proceso de trabajo allí. La Universidad Autónoma de México, la Universidad Sheffield de Inglaterra, la Unidad de Víctimas de la Presidencia de la República, la Oficina Alto Comisionado para la Paz, pero también entendimos que era necesario que todos los actores del conflicto y del proceso de paz estuvieran involucrados, y también estuvo con nosotros la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, FARC, las universidades, las fundaciones y las organizaciones sociales. Un proceso de responsabilidad social muy importante, donde en estos 2 días lo que hicimos fue trabajar con todas estas organizaciones nacionales e internacionales en entender realmente cuál era el papel del deporte en este proceso particular de nuestro país. Y desde allí venimos trabajando con muchas de estas organizaciones. También hacerle entender al Estado y a estas organizaciones del Estado que el deporte no es un cliché, que el deporte realmente es una herramienta, pero por ser una herramienta tan importante y tan fuerte es necesario que realmente la lideren las personas que conocen de estos procesos. Porque adicionalmente, durante este mismo tiempo, nos dimos cuenta en el Comité Olímpico Colombiano, porque nos invitaban a muchas mesas de trabajo con diferentes organismos del Estado, que el deporte se había convertido en un boom y en una moda, y que el deporte era un tema que cualquier persona podía atender, no solamente en las fundaciones y organizaciones, sino en el mismo Estado. Y en el 2017 nos dimos cuenta que muchos ministerios estaban empezando a crear espacios en temas de deporte para el desarrollo, y que personas que no tenían la experticia en el tema empezaron a trabajar en ello. Entonces de allí creció esa responsabilidad fundamental de acercarnos al sector académico y empezarnos a mover en ese sentido. Y por eso empezamos a visibilizar el deporte. A veces nosotros en el sector nos visibilizamos entre nosotros. Y creo que en el ejercicio que hemos venido haciendo con el sector académico hemos entendido que hay que visibilizarnos un poco más allá del sector. Nosotros en el sector nos conocemos entre todos. Por fuera del sector, ¿quién nos conoce? Entonces, para nosotros era importantísimo que todas estas entidades realmente entendieran cuál era el papel fundamental del deporte. Y el papel fundamental del deporte, en el discurso del sector lo entendemos, por fuera del sector difícilmente se entiende, porque a veces el papel del deporte es simplemente la foto para el político, recoger recursos para un tema determinado, pero todo esto que hemos hablado durante casi 40 minutos no es un tema común para la sociedad. El referente del deporte es el fútbol y 20 minutos de fútbol en las páginas noticiosas. El referente del fútbol es que es más importante la foto de James con su hijo que lo que es el deporte y el proceso deportivo en la sociedad. Y entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad como sociedad civil? Si es que nosotros somos los que estamos incentivando al deporte, a los hábitos saludables. Allí es donde está realmente nuestra responsabilidad como tal. Y pues obviamente en estas entidades
pues difícilmente si nosotros como sector no estamos apoyando estos procesos, pues van a seguir con el mismo discurso. Con el respeto de muchos aquí en el auditorio, que me imagino que son amantes del fútbol, el deporte no es solo fútbol. Y cuando hicimos este ejercicio de acercamiento a estas entidades, pues nos hablaban era de fútbol. Y sí, muy interesante, todos nos apasionamos, eso está muy bien. Pero ¿y todas las demás manifestaciones deportivas que existen, qué? ¿Fútbol igual a deporte? No. Deporte mucho más, muchísimo más. Y allí empezamos a entender todo este proceso. Luego empezamos a trabajar también con el Comité Olímpico Internacional en una responsabilidad fundamental. Y es que nosotros como dirigentes deportivos debemos tener un tema muy claro y es poder enseñar y darle a las nuevas generaciones herramientas para que nos sucedan. En la dirigencia, como atletas, siempre tiene que haber un relevo generacional. Y el movimiento olímpico así lo ha venido entendiendo. Y existen estrategias desde el Movimiento Olímpico Internacional, como por ejemplo este programa que es básicamente Jóvenes Embajadores, donde los jóvenes de nuestro país empiezan a incursionar en temas del movimiento olímpico y empiezan a trabajar en temas del movimiento olímpico, no tanto en los resultados deportivos, porque allí por supuesto hay unos expertos, pero sí en los temas que tienen que ver con la sensibilización de la sociedad. Y empiezan a trabajar con unos pequeños recursos del Comité Olímpico Internacional para desarrollar estrategias en diferentes partes del país. Algunas de las estrategias que hemos desarrollado con estos jóvenes son, por ejemplo, el programa Vuela la Paz del Comité Olímpico, donde se hizo un trabajo en Huanchaco entre el 2018 y 2019 con el tema del Ultimate. ¿Qué hicimos? Trabajar con este joven embajador que además de que le dan unos recursos, unos pequeños recursos por parte del Comité Olímpico Internacional, está permanentemente en Suiza capacitándose para todas estas estrategias. Y él lo que ha venido haciendo es sensibilizar a poblaciones vulnerables en temas de deportes alternativos. Otro de los temas fundamentales que hace el Comité Olímpico Colombiano y que es un emblema del movimiento olímpico es el Día Olímpico. No voy a seguir preguntando nada, tranquilos, tranquilos. El Día Olímpico se celebra el 23 de junio de cada mes. De cada año, perdón. Era para saber si estaban despiertos. Entonces, el 23 de junio de cada año desarrollamos y festejamos el Día Olímpico. La tarea de por qué es el Día Olímpico el 23 de junio, esas sí se las dejo a los que están allí en la esquina derecha, en la parte de arriba. Pero básicamente lo que hacemos desde el Comité Olímpico Colombiano es que con todos nuestros aliados estratégicos, federaciones, clubes, ligas, universidades y el sector civil, sensibilizamos a la población en nuevamente entender que el movimiento olímpico es más allá que resultados. Temas como, por ejemplo, ¿qué es el Día Olímpico? ¿Cuándo se desarrolló el primer Día Olímpico? ¿Cómo se reflexiona frente a la Carta Olímpica que lo hicimos hace un momento nosotros acá? Carrera olímpica y un tema particular que se llama Muévete, Aprende y Descubre. Y no tiene que ver absolutamente nada con resultados deportivos. Miren que he hablado más de 45 minutos
y solamente les he dicho que estos no son resultados deportivos. Allí básicamente lo que quiere el movimiento olímpico es que la sociedad en general entienda que el deporte es para todos y que el deporte es un instrumento y una herramienta social. Hemos desarrollado este tema durante muchos años en sectores como Medellín, con asocio con las cajas de compensación, el Ministerio del Deporte también nos apoya frecuentemente en esta estrategia fundamental. Atletas, entrenadores, dirigentes, nuestros atletas olímpicos, por supuesto, nuestros dirigentes en diferentes partes del país, aquí nuestro presidente Baltasar con el secretario de Planeación de Quibdó, estrategias de trabajos y sensibilización en diferentes partes del país con profesionales del entrenamiento deportivo y, como les digo, lo fundamental, nuestros atletas, que son los que realmente sensibilizan a la población. Con nuestros entes deportivos municipales y departamentales que han venido trabajando con nosotros desde hace algunos años y que para ellos esta fecha se vuelve muy importante porque por supuesto desde allí nos visibilizamos todos. Trabajos que hemos venido desarrollando en diferentes poblaciones, esto es una población indígena en la ciudad de Quibdó, con entes municipales como Cali, donde ellos también desarrollan estrategias propias para sensibilizar sobre el Día Olímpico, sobre qué es el olimpismo en cada uno de sus programas. En Bogotá, donde hace 2 años nos tomamos la ciudad en los puntos de recreovida de la ciudad, sensibilizando a la población en qué es el Día Olímpico y que, vuelvo y les digo, va más allá del resultado deportivo. Y por supuesto un tema fundamental, que es sensibilizar a nuestros niños en qué es el movimiento olímpico. Nuestro presidente Baltasar Medina trabajando allí con niños de escasos recursos de Soacha, en este caso en particular, y donde venimos trabajando con muchos temas que hemos venido desarrollando. Y luego la Organización Deportiva Panamericana, y aquí es donde quiero centrarme un poco. Pero hoy en el transcurso del día mis compañeros van a hablar mucho más del tema. Desde el 2016, finales del 2016 e inicios del 2017, la Organización Deportiva Panamericana, Pananesport, que también está desarrollando proyectos estratégicos en deporte para el desarrollo, nos pidió a los comités olímpicos que presentáramos un proyecto para poblaciones vulnerables. Y sin pensarlo 2 veces, nuestro presidente Baltasar Medina pensó en la región de Quibdó, en la región del Chocó. ¿Por qué? Porque veníamos terminando unos Juegos Nacionales que, bueno, ya todos conocemos los resultados, pero también veníamos en ese proceso del desarrollo de los proyectos de paz y de los acuerdos de paz y entendíamos que la región del Chocó necesitaba de acciones reales desde el Comité Olímpico Colombiano. Y presentamos un proyecto donde lo que quiso el Comité Olímpico Colombiano fue apoyar a la región y en particular a la ciudad de Quibdó en poder ayudar a construir una cancha deportiva. Una cancha deportiva en una zona vulnerable de Chocó, una zona vulnerable que Alexa más adelante les contará a profundidad dónde es que nos metimos. Pero básicamente les cuento, este era el espacio deportivo a donde fuimos a trabajar. Un espacio deportivo que tiene distintas dificultades además del espacio como tal. Esta población vulnerable tiene unos conflictos sociales muy fuertes, unos conflictos sociales de, por ejemplo, fronteras invisibles, de desplazamiento, y pues allí nos metimos como Comité Olímpico Colombiano. Pero por supuesto eso no lo podemos hacer solos. Esto es un trabajo de gestión desde la dirigencia deportiva y lo hicimos
con Pananespor a través del proyecto Limpamérica, y después buscamos otro aliado estratégico que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Logramos juntar unos buenos recursos y empezamos a trabajar allí. Empezamos a trabajar allí desde el 2017 con un factor fundamental, y es la iniciativa y el trabajo y el esfuerzo también de la dirigencia deportiva desde el Estado y desde las organizaciones del Estado, y en particular desde la Secretaría de Deportes de Quibdó. Un espacio deportivo donde efectivamente muchos de los niños trabajaban en estas condiciones. Condiciones que son normales en Quibdó, además. Esta es la realidad de Quibdó, el día a día de Quibdó, el día a día de la mayoría de las regiones de nuestro país. Hicimos una sensibilización acompañados siempre de autoridades locales y de organismos internacionales. Organismos internacionales como ACNUR, que estuvo con nosotros acompañándonos durante 2 años en todo este proceso. ACNUR, que ha venido trabajando en esta región en particular, identificando estos problemas, pero también dando soluciones a estos problemas. Y allí trabajamos con los líderes sociales y les contamos qué era lo que íbamos a hacer, porque desafortunadamente nuestros líderes sociales ya no creen en las instituciones. Y no creen en las instituciones porque no les cumplimos. Y claro, eso nos pasó a nosotros. Cuando nosotros llegamos allí, no nos creían. Decían, sí, muy interesante, otra organización más que viene a nuestra región a hablarnos y a decirnos promesas que después no van a cumplir. Y aunque probablemente no era culpa de nosotros porque nunca habíamos entrado allí, esa es la realidad de nuestras regiones. Ya nadie cree en las organizaciones y mucho menos en las organizaciones deportivas. Hoy esa es una realidad. Nuestras organizaciones deportivas están desprestigiadas. Y están desprestigiadas porque nosotros desde la dirigencia deportiva no hemos sido capaces de afrontar los retos que tenemos en las regiones. La única forma de cambiar eso es con acciones, con resultados concretos. Y eso fue lo que empezamos a hacer desde el Comité Olímpico Colombiano. Hicimos esta socialización, como les digo, con apoyo de los organismos municipales y con los organismos internacionales, y fuimos viendo ese trabajo poco a poco. Esto era el espacio donde íbamos a trabajar a finales del 2017. Un espacio donde no se podía ni siquiera entrar un carro, donde nuestros mismos contratistas decían que no podían entrar, y donde con el apoyo de personas que están acá pudimos tener resultados. La socialización constante no solamente del Comité Olímpico Colombiano, sino de las personas y de las entidades que nos apoyan, porque pueden haber muchas entidades, pero si las personas que están en esas entidades no tienen la pasión para que estos resultados se den, pues no se van a dar. Y allí nuestra secretaria de Deportes de Quibdó y por supuesto nuestro gran amigo Rodrigo en todo este tiempo nos ayudaron a que estos procesos fueran serios. Trabajamos con los líderes, con ACNUR, aquí está Rodrigo que más tarde va a hablar con ustedes de algunos temas, y logramos que esto realmente fuera una realidad. Como observan, es una población muy vulnerable. Fuimos trabajando en este proceso y hoy la obra es un hecho. Obra que entregamos a la comunidad hace un mes.
contando para dar comienzo con el evento. El seguimiento Para nosotros, si bien es cierto, no estratégicos que igualmente han sido claves para esto. Muy importante para iniciar el proyecto. José Luis, por favor, ayúdenos a arrancar, por favor. Muy bien, un aplauso. Excelente. Porque no voy a volver. Muy bien. Un aplauso para salimos de la cancha. Nos salimos de la cancha. Un evento tan bonito que nos traen esta presentación las niñas. Problema de basura para estar tampoco hablando aquí. listo, muchísimas gracias. Bueno, como observan, estos son acciones reales. Y esto es lo que desde el deporte debemos ir haciendo. Acciones reales que podamos tener y en las que podamos dar cuenta a la sociedad de que efectivamente como organizaciones podemos construir, que podemos construir entre todos. A partir de esta entrega también lo que hemos venido desarrollando es que por supuesto no nos podemos quedar simplemente en un escenario deportivo, sino que el compromiso también desde estas organizaciones es que existan programas allí. Y venimos trabajando con el Comité Olímpico Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Fundación FES de Argentina, con la Fundación Barcelona para desarrollar programas allí en este espacio deportivo. Pero adicionalmente nosotros no podemos solamente llegar con organismos internacionales, sino darle herramientas a la comunidad para que la comunidad se apropie de estos espacios. Y venimos trabajando con la Secretaría de Deportes y con ACNUR para que los líderes sociales se capaciten y tengan herramientas para desarrollar programas allí. Y en eso estamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues estas son las cosas que venimos haciendo en el Comité Olímpico Colombiano.
Muchas gracias a nuestra directora Norma Constanza. Les recordamos a todos nuestros invitados que todo el tiempo porten sus escarapelas, sus acreditaciones y también al momento en que vayan a tomar sus refrigerios. Queremos invitarlos también a entrar y a conocer más sobre esta fundación que hace posible que estemos hoy reunidos acá en este foro del deporte, la Fundación ADA. www.fundacionada.org para que cada uno conozca la construcción social que todos los miembros de esta organización están haciendo a través del deporte. Queremos invitarlos a que pasen a la parte. No hay preguntas. Bueno, sí, les recordamos que esto es un espacio de interacción también, entonces cualquier comentario, cualquier pregunta, pues estamos dispuestos acá, un espacio. Le pedimos, Doctora, gracias por la presentación. Una anotación y una pregunta. Primero, pues muy grato ver lo que se ha hecho en Samper, en la zona de Samper. A Alexandra, Rodrigo, que han estado acompañándonos un proceso, y no sé si ya era de su conocimiento, desde la Fundación Selección Colombia, que es una fundación que apoya 11 organizaciones que trabajan el fútbol como desarrollo en Colombia. Venimos trabajando en ese sector hace 3 años, identificamos líderes, los capacitamos, trabajamos con los niños y con las niñas habilidades para la vida desde diferentes sectores, desde diferentes áreas, hemos trabajado temas de género, trabajo con los padres, ha sido un esfuerzo grande. Y pues de acuerdo que no solo la infraestructura, sino seguir apoyando esta clase de iniciativas, entonces sí creo que amerita una sentadita, porque llevamos ahí dándole desde que no había cancha, desde que veníamos guerreando ahí en ese terreno, entonces creo que sí vale la pena juntarnos. Y la pregunta, ¿desde qué tanto beneficia tanto al Comité Olímpico como al país para usted el paso a convertirnos en un ministerio de deporte? Bueno, pues ese no es, digamos que mi tema, porque yo no soy funcionaria del ministerio, pero para el Comité Olímpico Colombiano sí es un tema fundamental, porque hoy que el Ministerio del Deporte esté sentado en la mesa de ministros es, digamos, que un aporte importante, que ya no sea un departamento administrativo, sino que realmente, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es que el mismo ministerio pueda presentar proyectos de ley, no tenga que pasar por un ministerio adicional para presentar proyectos de ley. Eso es fundamental para el deporte y para el sector. En ese sentido, por ejemplo, que la ley del deporte o la ley del entrenador ya sea presentada directamente por el ministro del deporte, en este caso el doctor Ernesto Lucena, pues es un avance importante para el sector del deporte. Tenemos otra pregunta, nos presentamos. Bueno, mi nombre es José Guillermo Torres Ortiz, soy coordinador del Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del Distrito de Cartagena de India. Doctora, dentro de los programas que usted puso, pues nosotros como instituto desarrollamos mucho acá. Le damos preponderancia a través del observatorio como primera línea formación del capital humano. O sea, no solamente el personal que trabaja con el deporte, la recreación y la actividad física, sino también los deportistas. De hecho, el grupo de estudiantes del SENA que están acá, gran parte de ellos hacen parte del convenio SENA-IDER, y hemos sacado la primera promoción de tecnólogos en deporte. Ya hemos sacado 5 promociones de técnicos y en el momento estamos desarrollando dos promociones de tecnólogos. ¿Cómo accede uno a la sección académica del COP para ayudarnos como observatorio y como IDER a que nosotros podamos cristalizar esto? Porque esa comunidad que usted presenta allí es el fiel reflejo de la comunidad de nuestros corregimientos, porque desafortunadamente Cartagena tiene 2 caras, la cara que le mostramos a los turistas y la cara de las comunidades vulnerables. Entonces, ¿cómo accedemos nosotros a la asesoría de ustedes para tener aportes tanto nacionales e internacionales, y también con nuestra experiencia, con el personal que tenemos, poder realizar una labor que nos permita utilizar el deporte como un catalizador de procesos de desarrollo humano y social en nuestro medio? Bueno, la dirección académica tiene más de 48 programas, y digamos que uno de los temas fundamentales es
que las personas, los profesionales de nuestro sector accedan a capacitaciones y a formación permanente. Eso es toda una conferencia, pero voy a tratar de resumirla aquí en 10 segundos. El Comité Olímpico Colombiano permanentemente en la página hace convocatorias para todos los profesionales. Nosotros tenemos becas internacionales, maestrías, cursos. Varias veces hemos venido aquí a la región a desarrollar cursos, por ejemplo, en dirigencia deportiva, principalmente con las universidades aliadas. Hemos estado también en temas como la Cátedra de Estudios Olímpicos en las universidades San Buenaventura hace unos 8 meses. Y todos estos temas y estas estrategias se hacen hoy en las regiones. El Comité Olímpico Colombiano desde hace unos años entiende que la descentralización es importante y por eso nosotros andamos con nuestra maleta todos los días en todas las regiones del país y tenemos una relación importante con los institutos departamentales y municipales. Esa es la tarea fundamental.